Durante los pasados meses seguramente has escuchado el nombre ChatGPT y si no sabes qué es, no te preocupes, en este video te estaré explicando todo lo que necesitas saber de este y también algunos ejemplos de las cosas que puedes hacer con él. Así que comencemos. Comencemos con lo más básico, que es ChatGPT. Y este es un modelo de lenguaje con inteligencia artificial desarrollado por la compañía OpenAI. Este modelo entonces utiliza grandes bases de datos y de textos que las personas han escrito durante muchos años para entonces desarrollar mediante algoritmos cómo puede entonces responder y entender el lenguaje humano. Eso entonces le permite a este modelo de inteligencia artificial entender cómo es que escriben las personas y también entonces poder responderle a las personas que lo utilicen de una manera más natural, como si fuera una conversación. Lo más sorprendente de este modelo es que utiliza algoritmos para entonces aprender cómo aprenden las personas, para de esa forma poder saber exactamente lo que se está preguntando y también poder entender las respuestas que pudiera dar, para que entonces pueda operar como si estuvieses hablando con una persona real. Bueno, pero ¿cómo es que exactamente funciona ChatGPT? Este analiza grandes volúmenes de texto, ya sean sitios en la web, novelas, poemas, en fin, todo lo que la humanidad ha escrito en algún momento. Eso mismo le dieron a este modelo de inteligencia artificial para que entonces pueda aprender patrones de cómo es que funciona el lenguaje humano y de esa forma poder funcionar como un sistema con el cual puedes conversar y hacer pedidos. Luego de analizar todos estos textos, puede entonces generar e interpretar cómo es que funciona el lenguaje humano para entonces contestar preguntas o hacer análisis de una manera muy similar a como entonces una persona real lo pudiera hacer. ChatGPT, aún en esta etapa muy inicial, tiene el potencial de cambiar cómo es que exactamente podemos operar y utilizar las computadoras que tenemos hoy día. Si entonces estos modelos de inteligencia artificial son capaces de entender cómo es que funciona el lenguaje humano, pudiéramos entonces utilizar las computadoras mediante un sistema de diálogo en el cual entonces pudiéramos hacer pedidos y entonces la inteligencia artificial pudiera darnos una respuesta o incluso también crear texto. Y eso es lo que entonces estaremos mostrando en este sistema de cómo es que funciona ChatGPT, para que puedas ver algunos usos y algunos ejemplos de las cosas que pudieras hacer con este modelo de inteligencia artificial. Para poder utilizar este modelo de inteligencia artificial es sumamente fácil. Vas a poder ir a la página chat.openai.com. Le estaré colocando aquí en la descripción de este video y entonces estarás viendo este portal donde te muestra algunos ejemplos y algunas limitaciones también de este modelo. Pero pasemos entonces al primer ejemplo del cual les quiero hablar en este video. Seguramente en algún momento tomando algún examen en tu país, quizás viste estos ejercicios matemáticos verbales que son a veces un poco complicados de poder hacer, pero con el sistema de inteligencia artificial se vuelve bastante fácil para poder entender cómo es que exactamente funciona. Aquí yo pegué uno. Vamos a ver entonces cómo puede responder este modelo de inteligencia artificial. Mientras estamos viendo la respuesta, cabe la pena mencionar que aunque la interfaz de esto aparezca en inglés, el sistema también es posible de poder contestar en español. Y aquí, como pueden ver, el fin de semana Samuel jugó 4 juegos más que Alex y juntos jugaron 12 juegos. ¿Cuántos juegos participó Alex? Y aquí vemos cómo entonces hace la función algebraica para entonces poder darte la respuesta exacta de cuántos juegos fue que participó Alex. Como les mencioné anteriormente, estos sistemas de inteligencia artificial también son capaces de crear contenido. Vamos a decirle, por ejemplo, que escriba un ensayo sobre el periodo precolombino en la historia de Colombia. Le doy ahora entonces a guardar y enviar para que entonces este sistema comience a pensar y escribir ese ensayo. Obviamente este modelo es un poco más lento cuando le envías un pedido tan difícil como este, pero como pueden ver ya entonces ha comenzado a escribir el ensayo. Yo no sé mucho sobre la historia de Colombia, pero puedes ver que está escribiendo bastante.
Uno de los grupos más destacados de esta época fue la cultura tairona, específicamente, y da los detalles, lo divide por párrafos, por oraciones. Realmente es muy sorprendente lo que puede hacer este sistema de inteligencia artificial y el impacto que quizás pudiera tener en la educación. Otro uso sumamente útil es también para pedir recomendaciones, ya sea de viajes o de regalos. Aquí veamos cómo entonces le pido una recomendación de regalos para una persona que le gusta la tecnología, para entonces no tener que pensar qué poder regalarle a esta persona en Navidad, y tardará un poco de tiempo en pensar, y ahí dice que quizás un reloj inteligente, si le gusta el iPhone o si tiene un teléfono Android, pues entonces algo como el Samsung Galaxy Watch, un altavoz inteligente, una bocina que pueda conectar a su casa, auriculares inalámbricos. Así que puedes ver que te da recomendaciones bastante útiles, diría yo, para una persona, como le mencioné, que le gusta la tecnología, para poder regalarle alguno de estos artículos. Este sistema de inteligencia artificial también tendrá un impacto en la parte laboral, ya que puedo decirle, por ejemplo, que escriba una carta de presentación para un puesto que estoy solicitando. Aquí, por ejemplo, de un ingeniero mecánico, le doy a enviar ese sistema para que entonces haga la respuesta, y puede ver cómo empieza a escribir la carta. Me dirijo a usted con gran entusiasmo para presentar mi candidatura al puesto de ingeniero mecánico que se encuentra disponible en su empresa, y ahí comienza entonces a escribir la carta de presentación para un puesto de trabajo, para que incluso en esa área de tu vida también la inteligencia artificial te pueda ayudar. Similar a como vimos con los ejercicios matemáticos verbales, estos sistemas de inteligencia artificial también pueden condensar información y explicártela de una manera sencilla. Aquí le estoy pidiendo explícame de forma sencilla cómo funciona la fotosíntesis. Le di entonces a que comience la explicación, y él lo va a estar haciendo de una manera bastante sencilla, no complicada. Aquí vemos como entonces coloca incluso los pasos. Las plantas absorben la energía absorbida se utiliza para convertir el dióxido de carbono y agua en glucosa, y ahí continúa explicando cómo es que funciona este sistema de fotosíntesis, para que por ejemplo puedas utilizarlo en la educación, en tu escuela, para poder entender conceptos un poco difíciles de una manera más sencilla. Yo no soy un experto en programación ni en lenguajes de programación, pero este sistema de ChatGPT también tiene la habilidad de ayudarte con problemas a la hora de programar algo. Aquí escribí una sugerencia, por ejemplo, como escribe en HTML el código para escribir una lista de elementos, y entonces aquí podemos ver cómo incluso puede explicar cómo hacerlo y qué elementos tienes que utilizar en el lenguaje de programación HTML para poder lograr esta cosa que quieras hacer a la hora de quizás crear una página web, o incluso también puedes preguntarle en otros lenguajes de programación para que puedas resolver aquel problema que tengas a la hora de hacer lo que quieras hacer utilizando ese lenguaje de programación. Al igual de poder pedirle, por ejemplo, que escriba un ensayo como vimos anteriormente, también puedes decirle que cree un documento o algún escrito en otro idioma. Aquí vemos, por ejemplo, escribe un email en inglés para mi jefe en el cual hago mi renuncia en mi trabajo, para decirle que estoy renunciando, y entonces el sistema va a poder entonces crear el email en inglés, aunque yo hice el pedido en español. Así que puedes utilizarlo también como un traductor o como un sistema para crear texto en otro idioma. Lo más sorprendente de estos correos electrónicos que puede hacer es que hasta te coloca incluso la parte donde tienes que colocar el nombre de la persona, y entonces donde tienes que colocar el nombre tuyo utilizando unos corchetes. Aquí también el nombre de la compañía, para que simplemente lo que tengas que hacer es llenar ese espacio a la hora de enviar este correo. Además de poder ser creativo a la hora de escribir un correo electrónico o algún ensayo, también puede ser creativo este sistema de inteligencia artificial para crear chistes. Aquí le dije escribe un chiste sobre los sistemas de inteligencia artificial. Vamos a ver qué tan creativo puede hacer. ¿Por qué los sistemas de inteligencia artificial nunca tienen novia? Porque siempre dicen error 404, amor no encontrado. Un poco tonto, pero es un chiste de computación, de computadoras. Cuando es 404 es que no se encuentra algo. Así que es un poco chistoso cuando vemos la parte de que es algo de computadoras, pero realmente no es sumamente chistoso. Y para finalizar, una de las cosas más importantes para mí es la parte de poder resumir texto, ya sea una página web o algún documento. Aquí entonces le puedo decir que escriba un resumen de un párrafo de este artículo que le estoy enviando con este enlace. Le doy aquí al botón de enviar, y el sistema de inteligencia artificial leerá ese artículo para entonces proveerme con un resumen, para si por ejemplo no quiero leer el artículo completo, pues entonces puedo enviárselo
a este sistema de inteligencia artificial para que simplemente me haga el resumen para mí y así me ahorro un poco de tiempo. Incluso como estos sistemas de inteligencia artificial son conversacionales, puedes decirle, por ejemplo, puedes hacer este resumen más corto y efectivamente este modelo hará entonces el resumen del artículo que le pedí de un párrafo un poco más corto. Aquí vemos que escribió solamente 3 líneas para que entonces sea aún más conciso. Como pueden ver, ChatGPT sin duda alguna va a poder cambiar cómo es que exactamente vivimos nuestra vida regular y también cómo nos educamos y cómo trabajamos. No obstante, esto es solamente un pequeño vistazo de lo que puede hacer este sistema de inteligencia artificial, el cual sin duda alguna también estará mejorando en el futuro, teniendo la posibilidad de poder hacer nuevas cosas utilizando otras fuentes de información. Ahora mismo este modelo que estamos utilizando es la versión 3.5, pero ya la compañía anunció la versión 4, que entonces tiene la habilidad de poder interpretar fotos y también incluso poder interpretar mucho más texto que le envíes. Aquí este sistema solamente puede interpretar como 3000 palabras y ahora entonces en la nueva versión puede interpretar sobre 25.000 palabras. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. ¿Qué piensas tú sobre este sistema de inteligencia artificial? ¿Cómo entonces quizás pudieras utilizarlo en tu día a día o también en tu área laboral? Déjanos saber aquí en la parte de comentarios cómo entonces utilizarías ChatGPT en tu vida. Mi nombre es Hernán Rosario y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.